Buenas tardes de sábado, bienvenidos al CIEC y estamos hoy aquí pues para estas presentaciones dentro de la programación del Día Conmemorativo del Día del Libro y desde la Concejalía de Cultura pues se han organizado diferentes presentaciones, entre ellas tuvo lugar ayer la de Rosa Espínola, hoy tenemos a Aida, también vecina del municipio y joven escritora, que hoy tenemos el placer pues de presentar aquí su libro, aunque ya lo habíamos intentado anteriormente en Navidad y en otras ocasiones se lo habíamos dicho, pero con el tema de la pandemia, de la situación sanitaria, pues hemos tenido que ir posponiendo las presentaciones que en teoría se iban a realizar el año pasado. Desde mi persona pues yo la quiero felicitar por el libro que tiene, que ya desde el año pasado, Pueblo y yo, y que hemos estado detrás de ella para intentar hacer un poco la presentación, pero que se ha retrasado por todo el tema de la pandemia. Estudió periodismo, por casualidad, no es porque le gustara demasiado la actualidad, pero le gustaban las palabras, por su sentido crítico, que fue lo que yo siempre descubrí en ella, un máster en estudios de géneros y políticas de igualdad, una chica con conciencia, con esa oportunidad siempre para encontrar la palabra adecuada y describir lo que le rodea, con el relato Casas, Desiertos o Bosques, todo siempre vinculado al paisaje, fue ganadora del 20º concurso internacional Julio Cortázar de relato breve. No es algo que pasa sencillamente, porque es la primera de la propia Universidad de La Laguna y encima mujer, que nos cuesta un poquito más todo, o sea que es un orgullo. También obtuvo el segundo premio de microrrelato en el primer concurso literario de Orgullo LGTBI, Mujeres LGBT, del Ayuntamiento de La Laguna. Su primer libro, que era un poco manual, bonito, artesano, de esos que se hacen a fuego lento, que fue Deseo y la Tierra. Su publicación reciente, de nuevo, El paisaje, Pueblo y yo. También ha aparecido en selecciones de poetas jóvenes canarios, en la generación Red 13, Rostros muy jóvenes de la literatura canaria, y a nivel nacional entre los 25 poetas menores de 25 años. La han incluido en la revista Legando como en la lista de las 10 escritoras canarias que se deben conocer. Y ha colaborado en espacios radiofónicos de los que muchos hemos compartido aquí, tanto con Rosa como con Recovecos, esos momentos en los que descubrimos a la pequeña Aida. Esta es la Aida que yo conocí, la Aida que fue alumna, que luego fue amiga y que hoy es maestra. Maestra de lo que leo de ella, de lo que aprendo. O sea, ya es cuando te supera. Si hay algo en mi profesión o por lo que yo estoy aquí y se lo agradezco, que merece la pena, es la satisfacción. La satisfacción de ver esto hoy, saber que fuiste una piedrecilla en su camino y haciendo sobre todo lo que le apasiona. A veces no reconocemos el talento en nosotros mismos. Una amiga que está por aquí me ha dicho que ese es mi talento, reconocer el talento de los demás. Pero precisamente, ¿qué es el talento? ¿Cómo lo sabemos? Pues es aquello que hacemos sin que nos cueste esfuerzo. Y eso es lo que yo vi en Aida, que escribía sin que le costara esfuerzo. En eso creo que coincido con Andrea Abreu cuando la escucha ese texto de que la abuela le alegaba porque desordenaba las cosas. Vale, Aida era capaz, un día me encuentro en un departamento corrigiendo un texto que me estaba enseñando y es cuando veo que está hablando de un reloj en una pared, digo, pero es que tiene magia, tiene una capacidad de contar las cosas, una capacidad de ver el detalle, que todos la vivimos pero no la sabemos expresar. Es una forma natural y eso es talento. Si el talento además se junta, porque puede ser que nos salga bien, pero no nos apasiona, pero si ese talento se junta con que nos apasiona lo que hacemos, ya entonces es la leche. Perdón que lo diga, pero es así. Es lo que tenemos hoy y lo que está empezando. Sé que vamos a hablar mucho de Aida, yo no sé cuánto tiempo estaré para hablar de ella, pero sé que va a prometer muchas cosas. Porque además es capaz de contar historias grandes en cosas pequeñas. Es una Aida que conocí a través de Recovecos, la conocí en clase. Yo recuerdo la primera vez que llegó a clase, yo venía de un embarazo con ganas, las que están aquí que venimos lo que queremos es dejarlo, hay gente que les cuesta, pero yo soy de las madres que tenía ganas de volver a trabajar. Entonces llegué y la revolucioné un poquito, ella me miraba así con esa mirada caída, con esa camisa, creo que era los Ramones o algo así, escondida en una melena de Mafalda, pero tenía un sentido crítico.
Cuando empiezas a leer sus cosas, ya bulle. Hasta que un día no sabía, le invité a venir a Recovecos, aquel programa de radio que teníamos varias temporadas, y empezó a venir. Cuando ahí está Loli, cuando yo le dije, espera y escucha, yo no le corregí nunca un texto. Llegaba con un sentido crítico de algo que pasaba. No sabía cómo, pero al final siempre todo se hilvanaba entre distintas generaciones, porque hay algo de lo que me enorgullezco, que es esas recovequeras que montamos de distintas generaciones. Y luego se conectaba, o sea que ahí fue esa Aida que luego hizo la calle Habla o hizo el Rompeolas y juntó también la música, que es otra de su pasión. En definitiva, Aida escribe lo que conoce y ella conoce tanto, porque lee tanto, y nada de lo que conoce le ha pasado. Entonces, todas las etapas de las vidas que estamos pasando y que ahora en esta sala las tenemos, nos faltan a lo mejor las más pequeños, pero yo creo que tenemos unas cuantas etapas. La adolescencia sí la recordamos todos y es la más convulsa, en las que nos reventamos por dentro, pero también nos reinventamos por dentro. Este libro es la explosión de esos tres conceptos que se enfrentan siempre, según yo: adolescencia, paisaje y cuerpo. ¿Es así, Aida? Sí, totalmente. Uy, no sé si tengo esto. ¿Se me oye? Sí. Baja el micrófono. Bueno, estoy un poco flipando ahora mismo, ¿qué digo yo después de esto? Sí, yo creo que es un poco la mezcla de esas tres cosas, ¿no? Yo creo que el cuerpo es uno de los ejes principales del libro y de todo lo que escribo, porque al final es un tema que me interesa y que creo que además las mujeres tenemos que abordar de una forma especial, porque es un tema que se nos ha negado, ¿no? Que ha sido dicho por nosotras. Y también el paisaje, que para mí, por lo menos, para la Aida que escribió Pueblo Yo, y para la Aida que vivió Pueblo Yo, que por lo menos en lo que es la primera parte del libro, que ahora hablamos de eso, es la Aida que tú conociste, ¿no? Que es la Aida adolescente y para la que fuiste y eres además tan importante. Pues para ella el paisaje también tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Ese entender el sitio en el que vives, que en mi caso es Granadilla, el sitio en el que creces como una parte de ti, algo que no te puedes quitar y que a veces te agobia incluso, pero que dice tantas cosas de ti que no hay tú sin él, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el conflicto de Pueblo Yo. En la primera parte, el no ser capaz de separarse de ese paisaje, de ese entorno, de ese pueblo, y en la segunda parte el volver a él después de haberte desligado sin querer y no temer no reconocerte en él, ¿no? Por temer no reconocerte en ti misma, porque crecer es una cosa que da muchísimo miedo, a mí siempre me lo ha dado y bueno, creo que sobre todo Pueblo Yo es un libro sobre crecer, ¿no? ¿Y ya creciste del todo? No. Aida, te voy a leer una cosa, dice: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo, a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Un poquito de Alejandra Pizarnik. ¿Qué hay de Alejandra Pizarnik en ti? Pues mucho. Hay cosas en mí de Alejandra Pizarnik que me gustaría que no estuvieran, porque la época en la que conocí a Pizarnik fue una época un poco oscura, de no saber lo que les decía, ¿no? Un poco no saber quién eres. Creo que al final todas las transiciones conllevan un sufrimiento, ¿no? Al final el salir de la adolescencia en sí es convulso, conlleva un sufrimiento. Pero hay muchas cosas buenas que me ha dado Pizarnik. Cuando empecé a leer poesía, empecé por Pizarnik. Creo que todas las adolescentes o posadolescentes empezamos por Pizarnik, ¿no? Al final también creo que ese amor por los poemas cortos, aunque no lo parezca porque escribo muchos poemas muy largos, pero ese peso de las palabras, ¿no? Ese que al final, si tú conjugas un verbo de una manera, pesa más si es cierto, ¿no? O si está acompañado de ciertas cosas que le dan un peso. Entonces creo que eso, Andrea Abreu, que escribió el prólogo del libro, que es mi amiga, habla de que nos reuníamos en el Café 7 a leer a Pizarnik y no sé, era algo de lo que no me acordaba cuando leí el prólogo y que me pareció súper significativo, porque al final esa es la etapa que está entre las dos partes de Pueblo Yo, ¿no? Porque Pueblo, que es la primera parte, es la adolescencia. Y yo, para mí, se sitúa un poco en un punto entre los 21 y los 22, más o menos, ¿no? Que es cuando acabas, en mi caso, la carrera, vuelves al pueblo y demás. Hay una parte que no se cuenta y está en el prólogo de Andrea, ¿no? Es eso. Un momento de inflexión.
Pero ¿en qué momento, como dices en uno de sus versos, que son látigos, que son pequeños, que concentran tanto en las palabras justas, que eso no está a la altura de todo el mundo, ¿no? Que es la riqueza de la poesía, que las novelas es contar demasiadas palabras para contar lo esencial? ¿Cuándo te cansaste de las palabras para mojarte en serio, para decidir escribir, para quitarte las vendas o las cadenas de lo que te van a leer? Es una pregunta complicada, pero es muy guay. Yo creo que yo he tenido un poco una transición entre querer ser algo e identificar lo que soy y querer ser eso, ¿no? Un poco. Y creo que es una transición que me ha dado el feminismo, que es muy importante para mí teóricamente, pero también en lo personal, ¿no? Yo hice las prácticas del máster en una asociación feminista, y mi tutora, que es Magda Piñeiro, que es una de las, o es la persona que más trabaja el tema de la gordofobia aquí en Canarias, bueno, y fuera, siempre me hablaba como de la vergüenza, ¿no? La vergüenza, que es una forma de disciplinarse y de disciplinar los cuerpos. Yo he perdido la vergüenza con el tiempo y creo que ha sido un poco por la escritura. En mi caso, sé que para otras puede pasar de otras mil maneras. No digo que escribir sea más sencillo o mejor o peor que cualquier otra cosa, pero para mí el hecho de poderme atrever a darme forma en algo, y a tener algo que fuera solo mío y en lo que yo pusiera las reglas, entre comillas, ¿no? Porque al final siempre las hay, las puedes romper, pero las hay. Pues eso sí que me hizo cansarme de las palabras que venían dadas por otros y por otras, y llevar las cosas a mi cuerpo un poco, ¿no? A hacerlas mías de alguna manera. Entonces creo que el momento fue cuando empecé a leer más sobre feminismo y a perder la vergüenza. La Aida tímida, que no se arriesgaba, ¿no? Sí, que mi madre no se lo cree, pero... Una catarsis. Dices, mi boca voló, se murió, se me posó. En realidad yo creo que Aida nos coincidimos, nos gustan más que las palabras, los sonidos de las palabras. Los distintos colores de la misma palabra, la forma en que se precipita en vibraciones perceptibles a nuestro oído, porque es sonido. El cómo se desploman en una conversación, es esa palabra en una conversación, son diferentes en una discusión, en una declaración de amor, en una confesión, y dependiendo siempre de las palabras de la boca que lo emite. En esos diferentes timbres que nos apasionan, tenemos, yo creo que en común, la radio. Y eso también se ve en tu libro. Es una poesía sonora. ¿Nos podrías explicar un poco eso? Yo... es decir, ahora estas palabras las quería decir antes, pero estaba como un poco sobrecogida por lo que habías dicho. Las iba a dejar para el final, pero yo creo que para mí el hecho de empezar a ir a Recovecos, que saludo aquí a las recovequeras, fue súper importante en el sentido de que yo sentía que durante la adolescencia, ¿no? Antes de que fueras mi profesora y demás, como que tenía un montón de intereses sueltos que eran solo para mí, y tú llegaste y me los juntaste, ¿no? Y fue como, vale, yo soy esto. Entonces, yo creo que el hecho de poder que me dieran la confianza y poder darme yo misma la oportunidad de escribir un poco lo que me daba la gana y leerlo en público, siendo tan pequeña que yo me sentía súper mayor, pero era un fisco chico, me hizo entender el lenguaje de una forma muy concreta y muy bonita, ¿no? Y quitarme también esa vergüenza de la que hablaba y el ser osada para cosas. Entonces yo creo que sí que hay mucha radio dentro de lo que escribo. También me ha servido para concienciarme un poco de lo que es todo lo oral, ¿no? Y lo importante que es en el dialecto canario y las posibilidades que eso puede abrir a jugar con los sonidos. Un poco el empoderarte en tu dialecto, en tu forma de hablar, y trasladarlo para empoderarte también en las cosas que a ti te son íntimas de alguna manera. Las cosas que, como nos pasa con el habla canaria, nos dicen que están mal o que son un poco para guardárselas, ¿no? Entonces yo creo que sí, la etapa de la radio fue súper importante para mí. También después, cuando hice el programa Yo Sola, el de Rompeolas. Por eso además ahí juntabas poesía y música, que es otra de tus pasiones. Sí, por eso de la libertad de hacer lo que me daba la gana, ¿no? Y yo hacía unos guiones súper locos, que también era bonito, porque sabía que era una radio local, que no me iba a oír tampoco mucha gente y que si me oían no me iba a enterar. Entonces eso
también lo siento por la escritura, ¿no? El decir, vale, en este momento puedo fingir que estoy sola y puedo hacer las cosas como yo las hago y que nadie me diga cómo las tengo que hacer. Qué pena que no hay nadie aquí de una radio nacional, porque sería un programa estupendo para Radio 3 o cualquier emisora nacional, porque en Rompeolas conjugabas una historia a través de la música y el texto, y cuando lo oía siempre te iba reconociendo. Hay una cosa curiosa con Aida, ¿no? Y yo creo que tenemos que hablar. El que lo lea se enfrenta a que no hay signos de puntuación. Si hay una persona que sabe puntuar un texto, les aseguro que es Aida. Es decir, yo siempre he tenido problemas de puntuación, yo creo que también por la radio, porque yo tengo el texto en mi cabeza, dónde hago la pausa o no, y cuando luego, como lo tengo, no hay diferencia en lo que escribo y siempre fallo en la puntuación. Muchas veces les daba mis textos, Aida, revísame la puntuación, cualquier cosa que tuviera que presentar. Entonces, esa irreverencia con la puntuación, ¿de qué viene? ¿Viene de ese sonido de la radio? ¿Viene de esa conexión con el habla? Yo creo que viene de varias cosas. La más importante es que creo que hay que entender un poco mi contexto, ¿no? Yo empecé a escribir cuando tenía 14 años, sola en mi casa, que tenía un blog y me ponía con el ordenador a escribir como quien se ponía a jugar al Jabo o al LOL. Entonces, para mí era algo que me divertía y que me gustaba hacer, y escribía más por el hacer el texto que por el texto que quedaba, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo bebí mucho de la cultura de Internet, muchísimo. Creo que al final las personas que crecimos en pueblos de Canarias en los 2000 somos totalmente gente de Internet. Nativos digitales. Sí, mi amiga María y yo nos poníamos en casa de su abuela con 10, 12 años a explorar en el ordenador, y al final encontrábamos un poco las cosas que sentíamos que no teníamos viviendo en un pueblo y en la periferia, ¿no? Entonces, es un poco eso. Yo escribía y no sabía muy bien lo que escribía. Yo no escribía poesía, tampoco escribía narrativa. Escribía mis cosas y yo fui construyendo mi poesía así. Yo nunca pensé que acabara entendiéndome a mí misma como poeta, que bueno, ahora mismo tampoco me entiendo así porque al final no es lo único que hago, ¿no? Pero nunca lo pensé. Entonces, quizás ese tema de la puntuación surgió porque yo no adapté mis textos a un género literario, sino adapté el género a mí y a lo que yo quería hacer. Y de ahí me viene ese amor enorme que siento por la hibridez entre géneros literarios, que creo que también viene de esa carrera que hice de tan buena gana, que es periodismo. Creo que a mí viene no también me eches la culpa, yo te lo avisé. No. Que creo que también viene de eso. También es verdad que yo soy una persona que habla muy rápido y que piensa muy rápido y soy muy acelerado en general. Entonces, yo creo que una cosa que para mí es importante es que los poemas me sean orgánicos, ¿no? Hace poco escribí una frase que me gustó, que era algo así como que los poemas se me escriban solos. Me encantaría, o sea, me encantaría conseguir un poema que diera la impresión de que se me escribió solo, ¿no? De que me salió del cuerpo como un fluido o lo que sea. Entonces, quizás el romper con los signos de puntuación viene un poco de intentar imitar mi forma de pensar, ¿no? O de encontrar mi voz de alguna manera, pero desde dentro de mí, no una voz impostada. Sí, yo creo que esto, aunque va enlazado con lo que estás diciendo, es siempre a medio camino entre si haces poesía narrativa o narras la poesía. Esa mezcla de género, esa poesía en prosa o prosa en poesía, no sé, te encanta esa pasión por estar siempre en los márgenes de los géneros. Vivir el vértigo, o ahí es donde surge Aida. Sí, de hecho, yo creo que la hibridez en Pueblo y Yo no está solo en el hecho de que los poemas sean en prosa, que creo que eso es algo que yo ya tengo muy asimilado y ya no me parece tan rompedor. Al final creo que uso muchas herramientas que vienen del verso, ¿no? Yo creo que viene más en que al final Pueblo y Yo es un libro que se puede entender como una pequeña novela de alguna manera, es decir, tiene inicio, tiene nudo, tiene desenlace. Yo te puedo contar la historia de Pueblo y Yo y seguramente quien lo lea también. Entonces, también me viene eso, la construcción de los libros. Me parece interesante y creo que las cosas se pueden contar de mil maneras y que siempre está guay encontrar otros enfoques. Es algo que me ha interesado muchísimo siempre y me obsesiona un poco, la verdad. Sí. Y Aida está experimentando con nuevos géneros, con prosa. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes cómoda, igual de cómoda? ¿Empiezas a sentirte cómoda?
me siento, esto que dice Natalia es porque ahora estoy con narrativa y me siento súper cómoda y no siento que sea algo nuevo, porque yo la verdad que cuando empecé a escribir me quería dedicar a escribir narrativa, quería escribir novelas y al final me fui un poco por donde quise, me inventé un poco una cosa y ahora siento que es lo que había estado esperando toda mi vida, atreverme a eso, ¿no? Y que hay muchas cosas que me vienen y que me gustan en narrativa que vienen de haber experimentado con la poesía. No sé, tú piensas que ese texto que te mandé del reloj, que no me acordaba de él, era un relato, no era un poema, ¿no? Es que además la Aida, en esos artículos de opinión, creo que hay un género que a mí me gusta y creo que coincidimos, no sé, no lo hemos hablado nunca, pero es la crónica. El contar desde el yo, yo creo que tienes una valía para la crónica. Si Aida fuera periodista, yo la contrataría para escribir crónica. ¿Me puedo contratar? Si fuera una periodista activa en este lado, si se dedicara a escribir, creo que la crónica es ese género más periodístico de lo que te puede gustar, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, lo que te decía antes no era broma, era verdad. O sea, yo creo que el mezclar géneros también me viene de la carrera, precisamente de la crónica, ¿no? De al final leer esas crónicas locas de Leila Guerriero, por ejemplo. Esas columnas de opinión locas también, que a mí es algo que me encanta. O sea, el género de opinión me sigue entusiasmando. Creo que tiene 1000 posibilidades. Cada columna es como un mundo, ¿no? Y no sé, creo que me viene también de eso. Si escribiera periodismo, sería un periodismo bastante narrativo. Y al final creo que la crónica pues es un poco eso que yo siempre digo, ¿no? Es el impregnarte de lo que estás viendo y un poco sacarlo desde ti. A mí una cosa que me incomoda muchísimo del periodismo y que es muy básico es el hecho de que esto tiene 1000 matices, ¿no? Pero que tengas que escribir como si no estuvieras ahí de alguna manera. Y creo que parte de mi desarrollo como escritora fue rebelarme contra eso totalmente. Yo creo que sí, yo me acuerdo que en clase, en la universidad, estábamos haciendo cosas y yo estaba haciendo el ejercicio y escribiendo una burrada por detrás con mi amiga Andrea. Es que yo creo que siempre lo hablaba con mi madre ayer, que siempre digo, tenía que haber estudiado otra carrera, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad, todo el tiempo que tuve para leer en periodismo, todas las ideas que se me ocurrieron por cosas que veíamos en ¿Te ha ayudado a encontrar tu sitio? Totalmente, totalmente. Y para el argumento y el contraargumento, sí, eres única. No le faltan palabras para redactar aquellas críticas o ese concepto crítico y argumentarlo también, que no es fácil. Argumentarlo y además que sea bonito al leerlo. Sí, yo me acuerdo de cuando hacía los textos para Recovecos, que bueno, después sí he entrado en hacer columnas de otra forma, ¿no? En Postcultura publiqué unas cuantas con las que me divertí un montón. Pero yo me acuerdo que las 2 primeras fueron como más serias y ya en la tercera se me fue la pinza y yo dije, vale, a mí lo que me gusta es escribir metáforas. Y yo me acuerdo que con mi amiga Andrea jugaba un juego que era, Andrea, tú dime una cosa, en plan, señálame un objeto y yo te hago una metáfora de lo que sea. Y me parecía súper divertido. Y no sé, yo creo que al final entiendo un poco las cosas así. Me es más fácil retener información así, no sé. Qué magia. Dime una cosa y pon una metáfora. Al final te pongo un juego. Bueno, ya las fastidié. Total. Esos referentes en la literatura canaria, ¿dónde los tienes? ¿Dónde los encuentras? Y si realmente... Porque me gusta la generación nueva de ustedes, lejos de otras generaciones de escritores canarios que han sido importantes, es que ustedes han entendido, no sé si por la tecnología, han entendido el trabajo en red. Son amigos. No se ve, a lo mejor existe, ¿no? Pero esa lucha de egos que hemos visto en otras generaciones de destacados literatos, no las veo entre ustedes. Te veo a ti, te veo a Andrea, los veo que confluyen, veo a Nicolás o a otro, Geray, que los veo que colaboran, que van en piña, que se apoyan unos a otros. ¿Es así o me lo estoy imaginando yo? Súper contenta de los compañeros y las compañeras de generación, que eso suena fatal, pero bueno, ya. Que tengo, porque sí es verdad que somos amigas y que con la gente con la que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay gente con la que no soy amiga, pero siempre hay una red de
podemos entender como de sororidad muy fuerte, y hay una voluntad de ayudarnos y de crear juntos y juntas, y es muy bonito. Yo, por ejemplo, Geray Barroso, que es un compañero poeta que acaba de publicar un libro, Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana, con la misma editorial que yo, que es Libero Editorial. Yo lo conocía de vista y no habíamos hablado prácticamente, y en un par de conversaciones ya nos hicimos amigos, pero no porque en esas conversaciones encontráramos precisamente cosas en común, que las tenemos, sino porque encontramos esa voluntad de hacer cosas juntos, ¿no? Y de ayudarnos, y eso es muy bonito. Y no sé, al final son tus amigos, son tus amigas, pero también son referencias, son personas que están creando cosas que pueden ir a la par que pueden ir con las tuyas o no. Creo que sí tenemos un movimiento común, entre comillas, ¿no? Un poco primero el acercarnos a nuestras referencias canarias, a las que nos había sido difícil acercarnos antes, porque lo de cerca siempre queda lo último, y más cuando vives en la periferia. Y segundo, el volver nosotras y nosotros a entendernos como lo que somos, ¿no? Como personas que habitan la periferia y cuyas experiencias son válidas. Son válidas y universales. Exactamente. Quizás también, como decías antes, que son la generación nativa de Internet, que los conectó con el mundo, a pesar de que estabas viviendo aquí en Granadillo, vivía yo, tuviste esa oportunidad de que te conectara. A nosotros nos conectó más y conectabas en La Laguna y poco más. Tu generación ya conectó con un mundo en lo cual se rompieron esas barreras. Eso permite que también hagan ustedes una literatura que, lejos de pensar que solo se va a entender en Canarias, habla de aspectos universales, como puede ser la amistad, como puede ser tu cuerpo, la niña, ese descubrimiento, esa adolescencia, que son temas universales y que a veces que has tenido más reconocimiento incluso fuera, ¿no? Por eso Panza de Burro me parece un libro tan importante, porque creo que es un poco una verbalización de lo que estamos sintiendo todas las personas de Canarias, o casi todas, de mi generación, ¿no? Ese haber mirado hacia afuera, tener unos referentes muy fuertes hacia afuera, y de repente decir, yo también tengo cosas que contar y no tengo por qué disfrazarlas, ¿no? Porque yo hace 3 años, cuando publiqué Deseo y la Tierra, hay un par de poemas en los que uso el vosotros, que yo digo, ¿pero en qué momento? Yo eso ahora lo tengo súper claro, y me parece que lo he tenido claro siempre, pero no ha sido así para nada. Por eso les decía también el tema del feminismo, ¿no? Que para mí ha sido importante, porque también ha significado aprender a mirarme a mí misma sin sesgos, y eso también, ahí también entra el tema de la canariedad. Al final, en Canarias sufrimos mucho el complejo periférico. Y yo creo en periodismo también te lo recordaron más de una vez. Sí, exactamente. Y yo creo que eso es algo que estamos desmontando, o por lo menos estamos en proceso, no solo las personas que hacemos literatura, no me refiero solo a eso. Creo que es un pensamiento que tenemos muy claro ahora mismo, y me parece importantísimo. Hombre, Panza Burro ha tenido referente, porque es más fácil de acceder, pero creo que tu referente a nivel nacional e incluso internacional en Latinoamérica, donde tienes muchas conexiones también literarias, ¿no? Creo que estás empezando a construir una AIDA que supera el archipiélago, pero que entiende las periferias. Entonces, incluso en las grandes ciudades también existen las periferias, y las periferias en las personas. Sí. Lo de las periferias en las personas me parece súper clave, y creo que además es una de las cosas que yo quería tratar cuando me planteé Pueblo Yo, porque al final creo que es un libro que habla de la periferia canaria, que eso además hay un poema que es uno de los primeros, que luego lo leeremos, en el que está súper claro. También la periferia respecto a lo que es vivir en un pueblo, es decir, versus vivir en una ciudad, sobre todo el tema de vivir en el sur, ¿no? De crecer en un pueblo del sur, que siempre quedas como que no tienes representación de alguna manera. En lo que entiendes que es como el centro, cuando realmente tu centro está en el pueblo, en tu municipio, ¿no? También la periferia de ser mujer, de pertenecer al colectivo LGTBI, en mi caso de ser una chica gorda, que es una cosa que yo nunca pensé que tratara en un libro, porque creo que al final es uno de los aspectos, de los últimos aspectos que se tratan en el feminismo. Es lo que siempre queda olvidado y es importantísimo, y yo es algo que me he comprometido conmigo misma a tratarlo en prácticamente todos los libros que escriba, ¿no? Entonces yo creo que yo intento escribir desde mis periferias.
porque son yo. Y yo quería escribir sobre mí, pero porque escribiendo sobre mí, escribía sobre todo el mundo, ¿no? Es como llega la verdad, ¿no? Sí. Hay un poema de mi amigo Yeray, del libro este que les comenté, que dice algo así como: si escribo sobre mí, ¿qué valgo? Pero si escribo sobre mí, escribo sobre la humanidad toda, ¿no? Me parece totalmente clave. Ve, esto en otras épocas, que un escritor hablara de otros escritores de la misma época, no era tan aceptable. Y lo que me gusta de esta generación, que ahí donde está Andrea habla de Aida, ahí donde está Aida habla de Andrea, o bueno, eso es lo que yo le sigo siempre. Y me gusta mucho. Vamos a hacer una cosa con todos esos símbolos que tiene en la literatura, que te gusta la metáfora. Yo te digo la palabra y tú me dices lo que significa. Ya la fastidié. Venga. Vale, venga. A ver, las moscas. Vale, eso le cata a mi hermana. ¿Se lo preguntamos a ella? No, que le da vergüenza. Las moscas, que además en el libro hay dibujos de moscas, que los hizo un chico que se llama Javier López Justicia, que es muy bueno. A mí siempre me han gustado mucho las moscas, yo sé que es algo que a la gente no le gusta, y para mí siempre han representado un poco el ver la belleza donde no deberías verla, ¿no? Porque te han enseñado a no verla. Y también el entender tu propia belleza cuando no estás dentro de lo que es el canon de lo bello. No hablo solo en lo físico, sino lo que se entiende como deseable, ¿no? De alguna manera. Y también dentro del contexto de Pueblo Yo, creo que funcionan un poco como esa cosa que todo el mundo odia, pero que hace algo que tú quieres hacer. Que en el contexto de la primera parte, que es Pueblo, es el volar fuera, ¿no? Cuando dice esto, que es lo más inmundo y lo que todo el mundo desprecia, está haciendo lo que yo deseo y yo no lo puedo hacer. Entonces yo soy más inmunda que esa cosa. Y referencias de Luis Ferias, aquellas poesías a la cucaracha, que era... Sí, algo... exactamente. Muy bien, o de Baudelaire, ¿no? El lado oscuro y claro de la belleza, ¿no? Tierra. La tierra tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con lo salvaje para mí, con el ser pequeña y botarte por el monte y rodar y llenarte de pinocha y que te dé igual. Y sí, yo creo que para mí tierra tiene que ver con lo sucio, ¿no? Con lo corporal, pero lo sucio en el buen sentido, el mancharte. El otro día leí un texto de Sartre en el que hablaba sobre lo que significa lo viscoso en el desarrollo de las personas, en la infancia, ¿no? Que al final, cuando eres pequeña, te da miedo lo viscoso, lo que se te pega, porque no te... Es decir, cuando tocas algo viscoso no hay una diferencia entre lo que eres tú y lo que es lo que estás tocando, ¿no? Se te queda, tienes miedo de perder tu individualidad. Y yo, de pequeña, eso lo sentía como algo que me daba miedo, pero como algo súper atractivo también, el ensuciarme, el ser parte del momento que estaba viviendo, del entorno. Y creo que eso es algo que vamos perdiendo al crecer, y para mí la tierra tiene que ver con la infancia. ¿Lavaste mucho? Y lava. Solo mal. ¿Montañas o montaña? Porque vive cerca de la montaña, o sea que Sí. ¿montañas o montañas? ¿Y qué es la montaña? Mira, hay una montaña en Granadilla, que todas la habremos visto, que es la montaña Guajara, que yo siempre la veo y me quedo mirándola, y para mí tiene forma como de mujer, no sé si se han fijado, pero como de mujer acostada de lados, como el perfil, la nariz, el pelo. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo a mí entender la conexión que les decía antes entre paisaje y cuerpo, ¿no? Entre el paisaje que ves siempre y tu cuerpo. El decir, esto parece un cuerpo, ¿y qué tiene esto que ver con el mío, no? Y para mí es un poco eso, creo que es un poco el sitio de conexión entre el cuerpo y el paisaje. También es el sitio desde el que miras. Yo me acuerdo de subir el cementerio y ponerme con mis amigas a hacer cosas que no voy a decir. Arriba y ver todo para abajo y sentir que ahí estaba el mar y que ahí se acababa la isla, pero que en realidad la isla era infinita porque estaba pegada al mar, ¿no? Entonces es un poco eso. También es el símbolo de lo que, dentro del contexto del libro, de lo que es el pueblo, ¿no? Porque al final tú llegas a Granadilla y ¿qué es lo primero que ves? Pues a Cojeja. Y lo ves además tan grande y tan... Los fluidos. Quizá un poco eso que decía de lo viscoso, ¿no? Pero al revés, no el que se la quede... adolescencia también. Sí, no el que se quede el entorno en ti, sino el quedarte tú en el entorno, el atreverte a ensuciar. Hay un poema de T.S. Eliot que dice algo así como yo me atrevo a perturbar el universo. Yo siempre he tenido clarísimo que el universo es perturbable
y que es súper poderoso perturbarlo. Hay otro poema de Chantal Maillard que dice crecer es invadir, ¿no? Y yo creo que al final el atreverte a manchar con fluidos es eso. Y sí, es la adolescencia porque al final es el cuerpo cambiante, el cuerpo que se desborda. A ser irreverente con la propia vida. Sí, exactamente. Eso te gusta, ¿no? Sí. La amiga. ¿La? Amiga. Pues a ver, eso tiene mucha chicha, porque yo creo que Pueblo y yo es un libro sobre todo sobre mis amigas. Lo escribí pensando en ellas, sobre todo, no en ellas de les voy a escribir un libro, sino en lo que significaron para mí en la adolescencia, ¿no? Y en el hecho de poder compartir todos esos sufrimientos con alguien que estaba pasando por lo mismo. Y no sé, creo que al final en Pueblo y yo hay un conflicto que se resuelve un poco como aquella cosa, es decir, que no queda resuelto del todo. Y para mí sí que queda resuelto en lo que es el contexto del libro, ¿no? En el hecho de que esté dedicado a mi amiga Cristina, que es mi mejor amiga, y en el hecho de que mi amiga Andrea, que es otra de mis mejores amigas, haya hecho el prólogo, de que la editora sea mi amiga, de que haya un poema que se llama Las chicas, que además a mí el término Las chicas me encanta porque tú decías, salgo con las chicas, y las chicas podía ser cualquiera. Sí, sí. Todavía lo decimos incluso las... Sí, sí. Y no sé, creo que al final intenté un poco llegar, sin llegar a ello, a que lo que te salva de la mayoría de circunstancias de tu vida son las amigas y que también es lo viscoso, ¿no? El estar en tus amigas, impregnarlas. Y también hay por ahí algún símbolo de amiga amoroso en el libro, pero bueno, lo hay. Costó, pero saliste de la adolescencia indemne, ¿no? Bueno, creo yo. ¿Los perros? Los perros, por eso de lo salvaje que les decía, yo me identifico muchísimo con los perros. Yo sé que hay personas hay personas que son gatos, como mi hermana, y personas que son perros, como yo. Y para mí el perro es un poco desvivirse por el afecto, ¿no? El estar con alguien y querer tocarle, querer abrazarle, el ser extrovertida, ¿no? Un poco. El estar fuera de ti y lo salvaje que les decía antes. Entonces, hay un poema del libro que dice algo así como: convertiste mi dolor en una palabra, yo quiero ladrar. Y para mí quizás eso tiene que ver también con lo de la puntuación. Para mí la escritura es un ladrido, me da igual si no se entiende. Yo lo que quiero es que suene como tiene que sonar, ¿no? No lo digo porque solo me importe la sonoridad, de hecho no es a lo que me importe, sino porque es como cuando, no sé, Sabina Urraca definió Panza de burro como un grito en la playa y a mí eso me parece precioso. Y yo diría que Pueblo y yo es un ladrido. Era lo que te iba a preguntar después. Gracias por explicarme. Perdón. ¿El agua? El agua tiene que ver con los fluidos, tiene que ver con el sentirte semejante al paisaje y tiene que ver con lo emocional un poco, ¿no? Con ese sentir que te derrites, que llueves. La lluvia en Pueblo y yo es lo sexual también, ¿no? Yo creo que siempre he escrito y siempre escribiré sobre el agua, no sé si es por un tema del horóscopo, la verdad, pero siempre escribiré sobre el agua, no sé. Es algo que siempre se me cuela, no he llegado a descifrarlo del todo, Rosa lo sabe, Rosa siempre me lo ha dicho. Pero creo que tiene que ver con lo corporal, con el sentir agua dentro de ti, aunque no la veas, ¿no? Con el llanto también, o con desbordarte, no sé. Y la Aida impertinente, o donde te gusta, ¿no? Te sientes cómoda siempre en eso de provocar, de esa impertinencia. Es un recurso en el que te sientes, aunque tú lo creas, nosotros no lo entendemos así, pero ¿ves que es explotable? La Aida impertinente. Pues mira, yo... La madre de los ojos. Sí. Yo siempre que escribo intento... No es que intente incomodar, pero no intento no incomodar. No sé cómo explicarlo. No intento dulcificar las cosas. Hay una escritora que me gusta mucho, que es Elena Ferrante, que cuando define el yo femenino del que usa para escribir, dice algo así como que ella nunca censura los actos ni los pensamientos de sus personajes, porque es que eso es así, ¿no? A veces la literatura construye personas que no son personas, porque las personas también tenemos pensamientos oscuros, somos pesadas, somos impertinentes, y eso está bien, ¿no? Y al final yo creo que hay muchas cosas en este sistema que hay que romper, y que se rompen desde el derruir un poco
la línea entre lo que es público y lo que es privado. A mí siempre me ha molestado que en público tengas que comportarte de una manera concreta, que tengas que vestirte de una manera concreta, que tengas que hablar de unos temas concretos. Yo creo que parte de mi feminismo es el romper esa barrera y entender que al final lo que te piden cuando accedes a un entorno público es que no seas tan chica, ¿no? Al final yo creo que he cogido todos los estereotipos que se asocian a la escritura de mujeres y los he usado, pero porque me gustan y porque los veo válidos y porque quiero usarlos. Necesitamos más personas impertinentes en la vida para cambiarla. ¿Te parece Vale. a leerlo? ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo. A ver, teníamos puesto, empieza tú, que es el déjame. Vale. ¿Lo explicas un poquito? Sí. Les voy a leer un poema, que es el que les decía antes, que creo que tiene que ver con el tema de Internet y de la periferia canaria y del darte cuenta de que tú conoces las realidades de las personas de fuera con las que hablas, pero ellas no conocen la tuya, ¿no? También tiene que ver con estar harta de que te molesten, que es algo que siento mucho. Se llama Déjenme. Luego te llamo, ahora no puedo. Ahora hincho globos, son como planetas, les meto vida, les soplo para arrullar. Ahora como verodes y me dan asco, ay qué asco, son lagartos fosilizados, son lagartos viejos, son cometas, duermen. Ahora duermo, ahora me leo las arrugas de los dedos, tenía 5 años y los muslos azules de H&S, y la boca abierta y el agua saliéndose y una catarata y detrás picaba. Ahora pica y no me rasco, lo merezco, sabes, juego al jabo, conozco a 3 peninsulares, les digo que soy de Valencia y viajo y cierro la pantalla y la estallo. Ahora tengo acento. Ahora la lluvia me hace ropa, estornudo, las estrellas recorren el cuarto y pegan la gripe. Ahora estoy enferma, luego te llamo, ahora no puedo. Bueno, ahora voy a leer Tener miedo. ¿Quieres explicar un poquito de este? Sí, pues mira, este poema lo escribí sobre una casa que estaba que está en la calle del Pino, que seguramente, no sé si tú, Eudita, la verías, una casa que tenía un agujero en el techo, una casa antigua, ¿no?, que ya reformaron, y a mí me daba un montón de miedo. A mí y a María es que nos daba muchísimo miedo cuando pasábamos, y yo siempre pensaba ya de adolescente, ¿no?, ¿qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Tenía como una obsesión. Y cuando yo escribí este poema, no quise escribir sobre la sensación de tener miedo, no sabía lo que iba a escribir y no podía parar de pensar en la casa. Escribí sobre eso, no sé. Tener miedo. Pensar en la casa abandonada. Tiene un pozo en el techo. Entre la lluvia salen las palomas, hacen alas y nidos y hacen hijos en los cuartos. Pensar en la casa abandonada. Crecen matas y apagan los cigarros y hay charcos y estanques. Caras que se miran, dedos que se miran, dedos. Pensar en la casa abandonada. Hubo alguien, hubo un ronquido, hubo un sueño. Trepó por las paredes y rompió el techo y miró la luna. Aquí se ve la luna y las estrellas huir. Pensar en la casa abandonada. Hubo muebles y pelos bajo los muebles. El viento raspa lo que crece. Hay cosas que crecen, hay huevos y hormigas. Estoy triste. Pensar en la casa abandonada. El espacio exterior, un cuerpo verde me late en el labio de abajo. Yo sé las cosas del pueblo yo. Pensar en ello. Nos ponemos fuera y nos agachamos y rezamos y te miro a los ojos y te miro a la boca y te beso en la boca y te muerdo y salen pájaros, se hinchan, se rebosan, te alejas de los picos. Picos de montaña, en mi casa abandonada, huir y dejar los brazos. Odio mis brazos, salen pájaros, el castigo es una soga áspera. La ataré a tus muslos, te ataré al hueco, te colgaré del hueco. Eres un móvil, yo un bebé asustado. Te beso en la boca, pero son bromas. ¿Lo sabes? Lo sabes. A ver, no sé cuál era el siguiente. 48, ¿no? Sí, que es uno cortito. Si quieres lo leo y leo otro. Sí, no, ese te toca a ti. Vale. Separado, sí. Se llama menstruación. A veces debes oler tu sangre para saber que no eres uno de los pinos que arden en el monte. Y este poema lo escribí borracha con mi amiga Cristina y mi amigo Borja en
en el bar Timón, cuando se estaba quemando el incendio este grande que hubo en Gran Canaria, que de repente me vino la imagen y fue como, Dios mío, cuando nos sentimos tan unidas a la isla, que no era la mía, ¿no? Pero que cuando se quema parece que nos estamos quemando. Y fue como, wow, no sé, y lo apunté en el móvil. Además, esa revolución hormonal forma parte también de nuestra forma de escribir, ¿no? Esas conexiones que tenemos. Sí. Que es difícil explicarlo, ¿no? Como decíamos esta mañana, el volcán dentro. Ángel. Sí. ¿Y esa de qué? Dime. Esa, ¿cómo la presentamos? Espera, déjame. Pues ese poema que... Vale. El ala de tu pecho y el ala de mi sexo un ángel, sin cara, sin cuerpo, sin Dios. Este es la típica imagen que se te presenta, ¿no? Yo me puse un día a pensar y fue como, ¿qué es un ángel? ¿Son dos alas o es un cuerpo, no? Y no sé, me vino esta imagen. A veces te vienen como... Me pasa con los poemas cortos. ¿Crees en cosas, 82? Sí, a ver. Vale, ¿crees en cosas? Que es un poema que tiene un símbolo que me encanta y sobre el que he escrito mucho después de Pueblo y Yo, que son las piscinas, que para mí tienen que ver con la infancia, la playa también, pero la piscina al final es algo de lo que te das cuenta de mayor de que es una cochinada y que hay gente que se hace pis y que le da igual y que tú te estás bañando ahí, y eso me parece ultra poético. Así que eso fue lo que me inspiró a escribir este poema. ¿Crees en cosas? Creías en los cocodrilos de las alcantarillas cuando te hacías trenzas y las cortabas en el baño del cole, y en la niña de las peras cuando masticabas chicles y te los pegabas a los zapatos y decías, hoy no salgo, hoy no puedo, no. Y en la bola que bajaba cuando la llave de tu cuarto, el sabor a sangre, las tuberías del pueblo dentro de tus brazos, dependemos de ti. Mantén la boca quieta y no grites. Creías en las ranas del tejado cuando no tenías piel sino unos leggings y hacías la tijera con los dedos. Quiero rascarme la ansiedad, quiero rascarme, puedo ser piscina de las que te dan alergia, cloro en los ojos, mirarnos debajo del agua. Hablo con los perros, no saben qué decir, yo sí sé lo que quiero cantar. Y creías en mí, ese es mi truco, digo todo lo que pienso, mira, pasta de dientes, la roca fantasma, quedarme encerrada en un ascensor y morirme, soy piscina, llenas de gente, se hacen pis, es un secreto. Tú crees en los secretos cuando estás sola y tienes costura y se te ve el corazón. Alergia, adiós, quítame esto de los ojos. Tu nariz se cierra debajo del agua, la belleza es una mosca que quería meterse en la piscina. Creías en ella cuando pensaba que podía nadar y en mí. Salta ahora, cuando estés seca te partirás el cuello. Cuánto amor necesito para llenarme de sangre, ¿entendiste? Que sería limpio, perdona, yo nunca. Dije que quisiera, pero entonces quise y creí. Este fue además el primer poema que escribí del libro, el primero. Bueno, precioso. Ahora viene uno de esos versos cortos que lo tienen todo, que elegiste, que me encanta, que es: el paisaje es un hueso. Rómpetelo. Yo creo que si el libro fuera un disco, ese poema sería el primer single. Porque a todo el mundo le encanta. Además, está en la contraportada. Y sí, creo que si yo fuera Taylor Swift, sería mi single. Vale, y ahora venía 67, ¿no? Sí. De Las chicas. Las chicas, que además es un poema que le dediqué a mi amiga Cristina y que mi hermana siempre me ha dicho que por qué no se lo dediqué también a mi amiga María, que aprovecho que está su madre aquí, este poema también es para María. Se llama Las chicas. Me gusta lo feo, lo incómodo, lo raro, lo dicen en un bosque de ronchas aladas, moscas de la fruta, sentadas en piedras, las piernas estiradas, el vello rompiendo como una mata que se come como un mato. Con ellas la vida y una botella de Coca-Cola, mitad cola, mitad ron,
pasarla, es el amor. Yo las quiero, nos fuimos a otras casas, nos fuimos a otros bosques, apreté las piedras, las tiré por el barranco, rebotaron como en Hyperballad, pero yo no quería. Dicen que lo feo, que lo incómodo, lo raro, tragan el refresco, hay pelusas en la ropa, hay móviles sonando, bailan y se abrazan, flores en el pelo, una colmena contra mí, así lo dije, así las echaré de menos todo el rato. Pensaré en la feria y en las paponas y en los petardos y en los cigarros a medias, en quemarme con las colillas, en las colillas enterradas y lo feo y lo incómodo y lo raro de nosotras. Una coleta que cae en la cara, un libro subrayado con carbón, un bizcochón cortado con las llaves, yo diciendo, ah no, la casa era una espada, ustedes me salvaron. Lo del bizcochón es verdad. Para despejar dudas. Aida, yo creo que todos nos sentimos orgullosos y orgullosas de la gran muchacha en la que te has convertido. Aida, ¿cómo se ocurre? Los cuerpos se cambian, las higueras, perdón, los cuerpos no cambian, las higueras tampoco. Un árbol se rasca en el parque del cementerio, un árbol te contagia en el parque del cementerio. Eres una persona y harás daño a la casa en la que creciste. Le harás daño a la cara con la que creciste. A ver. Qué fuerte se pasaron. No me lo esperaba. Bueno, y ahora Gracias, yo creo chica. que si tienen preguntas, que ya las he hecho yo casi todas, o sea que aprovecha, Rosa, que tiene por No sé. aquí. Si alguien tiene preguntas, comentarios, Loli. insultos. ¿No te vas a enfadar ya con la puntuación con Aida? Díselo. Sí, me ha encantado escuchar su explicación y yo pienso que la autoría siempre es sagrada y uno escribe como quiere escribir. Y si hay alguien, estoy segura que escribe como le da la gana, esa es ella. Tú antes nombraste el recorrido la primera vez que ella fue, ella fue al programa. Y claro, yo era la más vieja de todas aquellas que estaban allí, lo sigo siendo, claro. En la radio era, y entonces fue muy curioso porque ella venía con su escrito y yo pocas veces me he sorprendido tanto, ¿verdad? Que ya Natalia me había dicho, deja que la luna. Yo dije, tiene, no una luna, pero ya verás cuando veamos lo que escribió. Entonces ella se acercó a mí y no sé si te acuerdas de mí, me lo dije, Aida me lo dijo, y me dijo, le importaría, intentó tratarme, le importaría venir a ver el país. Yo empecé a leer aquello y me dije, por favor, entre leer, sigo pensando lo mismo y siento verdadero orgullo de haber conocido a esta mujer y a esta niña mujer en aquel momento. Y de verdad que me siento orgullosa, es como si fuera una cosa mía, como si yo lo hubiera parido un hijo, con tu permiso. Y de ver su logro y todo lo que nos falta por escuchar. Lo que nos falta, sí. Qué guay. Yo creo que es muy cómodo y fácil crecer cuando tienes un grupo de mujeres a las que admiras tanto, que creen tanto en ti. Para mí eso era increíble y no sé, yo siento que durante estos años ha habido mucha gente que ha depositado mucha confianza en mí. Otra es Rosa, por ejemplo, aparte de mi familia, obviamente. Pero que la primera fue Natalia y las primeras fueron ustedes y eso, no sé, es algo que tendré presente toda la vida y lo tengo presente siempre, en cada cosa que hago. Así que gracias, chicas, las quiero. Rosa, tienes que decir. ¿Qué puedo decir yo de Aida? Si es un poco el sentimiento que expresa Loli, que expresas tú, que es como que has visto crecer a alguien que no sé, que de alguna manera tú has dicho, supera las expectativas que tú puedas tener, hasta de ti misma, porque tú dices, oye, aquí se está desarrollando un discurso que va hilando lo que es el pasado, lo que es la niñez, la adolescencia, y que tiene esa proyección del futuro, ¿no?
y además superar todo esto que nos está tocando y que ese motor no se pare, sino que sigue allí, que continúa. Y bueno, veía todo lo que han dicho con respecto a la identidad, ¿no? Yo me ubicaba, estaba hablando del ser canaria, por ejemplo, y pienso también que cuando venimos de la biculturalidad, de haber sido de padres canarios, pero en otro país y tal, y luego vuelves y te quedas como en el limbo. Sí. Por lo menos Aida, cuando la veo, y muchas otras poetas extraordinarias que están aquí en esta tierra, pues es como que te sirven como también como de una red para tú asirte algo, ¿no? Que te quedas un poco fuera de todas partes. No es ni aquí ni allá ni de ninguna parte. Y entonces tenerte es maravilloso, Aida. Tú lo sabes que queremos muchísimo. Tú sabes que es mutuo. Lo que vas a tener un peso ahí en la espalda, ponte a trabajar, que fuera media gandula. La Aida, no, ya no soy, bueno. La Aida gandula, algunas cosas. A veces. Pero yo creo que la Aida gandula es parte de la Aida escritora, entonces yo así me quito la culpa. No, vamos a ver muchas cosas, vamos a leer muchas cosas nuevas. Para mí es un orgullo estar aquí, cuando me lo pidió. Te doy las gracias. Yo no estaba en tu camino y me alegro de haberte encontrado en el camino, como también estuvo Ana, como estuvieron después todas las recovequeras, que somos generaciones distintas, y toda la gente que pasó en aquel momento. Es crear lazos de amistad por cosas en común que nos gustan, esa perspectiva de la vida, ¿no? De los pequeños detalles, y que a veces no tenemos por qué tener una relación o sabía que el grupo entre unos y otros, distintas profesiones, distintas cosas que hacer. Pero yo creo que ese valor de la amistad y en estos tiempos que corren más aún hay que agarrarlo bien, porque es lo que nos salva en los tiempos difíciles. Aida, gracias. Te voy a seguir. A ti. Gracias siempre. A ti. Eres la mejor. Y al final de todo, que somos medias primas, que ahora me estoy acordando de tu padre. Sí, que somos medias primas, claro. Yo descubrimos más tarde. Además flipé porque era mi profesora favorita del instituto, lo confieso. Después, el primer día no le caí. No, el primer día no. Y luego éramos medio primas y yo flipé. Y nada, que muchas gracias a todas y a todas por venir. Muchas gracias, Eudita, porque es muy guay que hayamos podido hacer esto. Y nada, por cuestiones de COVID y de logística no podemos estar vendiendo libros, por si alguien lo quería comprar, pero lo pueden pedir en la librería Mari o en la que quieran, o en la web de la editorial, que es Libero Editorial. Y nada, que muchas gracias. Gracias. Nada, gracias. Estuvo guapo.